Como cada día, paso a trasladarles los datos de ayer, 15 de junio, en relación al COVID-19. En este día se hicieron en total 3.949 pruebas, 3.465 fueron PCR y 484 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 13. Por territorios, 6 en Álava, 5 en Vizcaya y 2 en Guipúzcoa. Además, en el día de ayer se registraron 23 personas más libres de COVID, es decir, con PCR negativa tras haber contraído días atrás la enfermedad, y 7 personas fueron dadas de alta hospitalaria. Por otra parte, no se registraron nuevos fallecimientos. Y en los hospitales había 2 personas menos ingresadas en las UCIs. En total, son 10 las personas ingresadas en las UCIs de Euskadi por COVID. Del informe de hoy quisiera destacar un último dato. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, se han realizado pruebas a más de 214.000 personas en Euskadi. Eso significa que se le ha realizado una prueba de detección al 10% de la ciudadanía de la población vasca. Es una muestra más de que la vigilancia y la detección precoz es nuestra mayor fortaleza. Pandemia hasi zenetik, Euskadiko biztanleen 10% egin zaie detekzio proba. Zaintza eta detekzio goiztiarra gure tresnarik baliotsuena da. Euskadi ha pasado de la fase de contención a la fase de vigilancia activa permanente. Diariamente se realizan miles de test, se busca el virus y lo encontramos. Y esto nos ha permitido detectar a tiempo y controlar los contagios que se han dado en algunos focos vascos. La situación es buena y para seguir con esta tendencia no debemos relajar nuestros comportamientos. El distanciamiento y el uso de la mascarilla son nuestros mejores aliados en estos momentos en los que vamos recuperando poco a poco la normalidad. Cuanta mayor movilidad haya, más importante es seguir estas recomendaciones. Por mi parte, esto es todo. Eskerrik asko. ¿Están sin nuevos casos? Los focos están controlados, pero tienen nuevos casos. En el caso del foco de Txagorritxu, el número de positivos que tenemos contabilizados en este momento es de 15, 2 más que en el día de ayer. Le puedo decir que estos 2 nuevos casos detectados eran contactos estrechos y estaban en aislamiento y, por lo tanto, han sido identificados precozmente estas personas. En el caso del brote de Basurto, que quisiera destacar que ya se ha realizado al conjunto de los profesionales de este centro sanitario la prueba PCR, que las pruebas realizadas al conjunto de profesionales y pacientes y contactos estrechos y visitas alcanza una cifra de 5.185 PCRs y nos encontramos con 42 positivos en este momento, uno más que ha sido un trabajador. En el caso del brote de Txagorritxu, los 2 nuevos casos son contactos estrechos en visitas. Y, como digo, los casos están todavía en un periodo de latencia en que pueden aparecer nuevos casos, incluso aquellos que fueron ya identificados como posibles, y hay nuevos casos, pero consideramos los brotes controlados. Tendría que mirar caso a caso. Le quiero decir que sé que entre las personas de alta había alguna persona que era de ese territorio, pero no le puedo decir en concreto. Desde luego le puedo decir que ninguna persona positiva ha dejado de tener su seguimiento y sus medidas, incluso aquellas que no lo eran. Consejera, de los 13 nuevos positivos que aparecen aquí,
que son 6 en Álava, 5 en Vizcaya y 2 en Guipúzcoa, en los casos de Álava y Vizcaya ¿son los de los focos de Basurto y Txagorritxu o no? Sí, sí, sí. Siempre cuando damos el número total de casos, en ellos se encuentran incluidos los de los focos. Por lo tanto, hoy tenemos 5 casos en Vizcaya y uno de ellos sería este caso. También le puedo decir que nos ha ocurrido en ocasiones que puede que yo haya dicho que había 3 personas nuevas en el foco de Txagorritxu y hubiera uno solo nuevo en Álava. Pero nos ha ocurrido en alguna ocasión, que creo que lo expliqué, que esas personas habían sido positivas 2 días antes. Esto ocurrió en el principio del foco. Entonces, estas personas habían sido identificadas como positivo, pero todavía no se había identificado el vínculo con el foco. Imagínese, era una visita que había empezado con síntomas y se había identificado como positiva un sábado. Y el domingo ya le enlazamos con una persona que había acudido a un hospital al realizar una visita a un familiar, por ejemplo. Pero siempre nosotros, cuando damos los nuevos positivos, son el conjunto de pruebas PCRs que han sido validadas de 0 horas a 0 horas, vamos a decir, en un transcurso de 24 horas. El incremento del número de infectados en el territorio alavés en los últimos días, que supongo que también se ha dado en otros, pero lo pregunto por el caso de Álava, ¿es atribuible exclusivamente al brote de Txagorritxu o se ha detectado algún brote extrahospitalario? En este momento lo que es un brote definido se están estudiando, pero si pudiera haber. Pero en este momento no tenemos identificado nuevos focos de contagio. También le digo que los nuevos casos, como he mencionado, estos positivos pueden ser de ayer a las 9 de la noche y en este momento están personas haciendo las encuestas epidemiológicas para identificar si pueden vincularse a estos focos. Por lo tanto, de momento hemos identificado estas 2 porque estaban siendo contactos estrechos y estaban en aislamiento, y en el momento que han dado positivo hemos sabido claramente unirles al foco, pero cabe la posibilidad de que en las otras personas que ayer dieron positiva, pues una pueda ser un familiar de una de las personas ingresadas y que lo conozcamos a lo largo del día de hoy. Quiero decirle, no se ha identificado todavía como tal, más allá de que ustedes estén en fase de investigación, no se ha identificado ningún brote extrahospitalario, ni en Álava ni en el resto de la comunidad autónoma. No. Tenemos en ocasiones, identificamos contactos estrechos que son positivos, pero claramente áreas de contagio que hayan hecho que varias personas no convivientes o sin vínculo claramente estrecho se hagan positivas, no hemos identificado. ¿Usted recomendaría a un ciudadano irse este fin de semana a Cantabria o lo recomendaría esperar? Yo a los ciudadanos les recomiendo en su casa que tengan precaución fuera de su casa y en cualquier actividad que realicen. Si una persona mantiene los 2 metros de distancia, si se encuentra en riesgo de cruzarse o de realizar una actividad en la que no pueda mantener esta distancia y usa mascarilla, y si mantiene una adecuada higiene de manos, yo creo que estas personas, cualquier persona, puede hacer lo que está permitido por las autoridades sanitarias en cada momento, pero individualmente hay que tener estas precauciones. La próxima semana son San Juanes, se acercan fiestas de Irún, son fiestas que no se van a celebrar, pero sí que en el run de la gente pues va a haber celebraciones, quedadas y tal. ¿Tiene algún mensaje para todo ese grupo de personas que van a quedar, jóvenes y mayores? Sí, tengo el mensaje que las autoridades y las personas competentes no han realizado esa prohibición o recomendación de que no se realicen agrupación de personas por capricho, sino que hay motivos sanitarios. Las aglomeraciones de personas favorecen la transmisión del virus y, por lo tanto, pido a todo el mundo que siga las recomendaciones sanitarias y las recomendaciones que se realicen desde ayuntamientos o desde cualquier institución.